¿Sabías que algunos obsequios, lejos de traer bendiciones, pueden convertirse en una fuente de desgracia y oscuridad en tu vida? En Deuteronomio 7:26, la palabra de Dios nos advierte claramente: no llevarás a tu casa cosa abominable para que no seas anatema, la aborrecerás del todo y la considerarás repugnante, porque es anatema. Esto significa que ciertos objetos, aunque parezcan inofensivos, pueden acarrear cargas espirituales negativas que afectan tu paz, la armonía de tu hogar e incluso tu relación con Dios. Hoy te revelaremos 9 regalos que jamás deberías aceptar ni conservar, ya que pueden ser puertas abiertas a la opresión, el engaño y la influencia del adversario en tu vida. A veces, lo que recibimos con la mejor intención puede convertirse en un obstáculo que impide que la bendición fluya en nuestras vidas. ¿Estás listo para descubrir cuáles son y proteger tu hogar de cualquier objeto que pueda traer maldición? Quizás alguna vez has sentido que, a pesar de todos tus esfuerzos, algo en tu vida simplemente no avanza. Es como si una sombra invisible te rodeara, impidiéndote alcanzar la paz, la estabilidad y las bendiciones que Dios ha preparado para ti. Lo que en apariencia es un simple obsequio puede ser mucho más que un objeto sin importancia. Puede representar un canal a través del cual fuerzas negativas buscan destruir tu propósito. La Biblia nos alerta sobre esto en Deuteronomio 7:26, recordándonos que no debemos traer a nuestros hogares cosas que han sido consagradas al mal. A lo largo de la historia, Dios ha instruido a su pueblo sobre la importancia de cuidar lo que entra en sus vidas. Cuando los israelitas conquistaron Jericó, Dios les dio una orden precisa: no tomar nada de lo que allí encontraran, pues todo estaba destinado a la destrucción. Sin embargo, un hombre llamado Acán desobedeció y tomó para sí un manto babilónico, plata y oro. Lo que parecía una simple posesión material terminó atrayendo la desgracia sobre toda la nación. Josué 7:11-12 nos dice: Israel ha pecado, han tomado del anatema, han robado, han mentido y lo han escondido entre sus pertenencias. Por esto, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que huirán, porque han venido a ser anatema. Un solo objeto maldito en el campamento fue suficiente para detener la victoria del pueblo de Dios. Imagina que algo similar sucede en tu vida: recibes un regalo con la mejor intención, pero desconoces su procedencia, su historia y lo que representa en el mundo espiritual. De repente, comienzas a notar que tu paz se desvanece, la armonía en tu hogar se rompe sin una razón aparente y surgen problemas inexplicables a tu alrededor. No es casualidad. Hay ciertos objetos que, al entrar en tu casa, pueden alterar el ambiente espiritual y abrir puertas a ataques del enemigo. Así como Acán escondió su pecado creyendo que nadie lo notaría, muchos conservan en sus hogares elementos que traen ruina sin siquiera sospecharlo. La presencia de Dios se apartó de Israel hasta que se deshicieron del anatema. ¿Cuántas batallas podrías estar perdiendo hoy porque hay algo en tu vida que Dios nunca quiso que tuvieras? Las maldiciones asociadas a ciertos objetos no son superstición. En Hechos 7:19, cuando los nuevos creyentes en Efeso comprendieron que sus libros de magia estaban en contra de Dios, no dudaron en deshacerse de ellos. No los vendieron, no los regalaron, ni los escondieron, los quemaron. La Escritura dice: asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos, y calcularon su precio y hallaron que era de 50.000 piezas de plata. No importaba su valor monetario, lo único relevante era cerrar cualquier puerta al enemigo. Hoy en día, muchas personas aceptan regalos sin discernimiento, sin considerar que ciertos objetos han sido utilizados en rituales, en prácticas ocultas o pertenecieron a personas cuyas vidas estuvieron marcadas por el pecado y la maldición. Recuerdo la historia de una mujer que recibió como obsequio una estatua traída de un viaje por un familiar. Sin pensarlo demasiado, la colocó en su sala. Poco después, comenzó a sufrir pesadillas recurrentes, enfrentó problemas inexplicables en su matrimonio y sintió una constante sensación de opresión en su hogar. No encontraba una explicación hasta que, en oración, sintió fuertemente en su espíritu que debía deshacerse de aquella figura. Al investigar, descubrió que representaba a una deidad pagana adorada en rituales de invocación. Decidió sacarla de su casa y, desde ese momento, todo cambió. Sus noches volvieron a ser tranquilas, la armonía en su familia fue restaurada y la sensación de pesadez desapareció.
Lo que parecía un simple adorno estaba afectando profundamente el ambiente espiritual de su hogar. Esto es más común de lo que imaginamos. En ocasiones, un regalo que parece inofensivo puede haber sido cargado con intenciones impuras. En el Antiguo Testamento, Dios prohibió a los israelitas apropiarse de ídolos o imágenes de los pueblos conquistados, porque sabía que estos objetos cargaban la influencia espiritual de quienes los habían poseído antes. En Éxodo 20, 3-5, Dios advierte claramente: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Si Dios fue tan enfático en este mandamiento, es porque conocía el peligro que representaba abrir puertas al enemigo mediante objetos contaminados. Los demonios no necesitan una invitación verbal para influenciar la vida de una persona. A veces, un simple objeto es suficiente. Por ello, la Biblia nos exhorta a estar sobrios y atentos, pues el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Su estrategia no siempre es evidente, en muchas ocasiones, se disfraza de algo hermoso, valioso o aparentemente inofensivo. En Jueces 6, 25-26, Dios le ordenó a Gedeón que destruyera el altar de Baal y derribara la imagen de Asera que su padre tenía. No bastaba con ignorarlos ni con abstenerse de usarlos, tenían que ser destruidos para que la presencia de Dios volviera a su pueblo. Del mismo modo, debemos revisar con discernimiento lo que permitimos en nuestros hogares y deshacernos de todo aquello que pueda estar interfiriendo con las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Dios puede manifestarse poderosamente en tu vida y en medio de su pueblo, pero es importante preguntarse: ¿qué hay en tu hogar que podría estar robándote la paz y afectando tu conexión con Él? A veces, sin darnos cuenta, conservamos objetos que traen consigo una carga espiritual negativa. Puede ser un artículo heredado de alguien que practicaba costumbres contrarias a Dios, un recuerdo de un pasado que nos aleja de su presencia, o incluso un obsequio recibido sin conocer su verdadera procedencia. La palabra de Dios nos llama a examinar nuestras vidas y a despojarnos de todo aquello que pueda convertirse en un obstáculo para nuestra relación con Él. No se trata de vivir con temor ni superstición, sino de actuar con discernimiento, entendiendo que el mundo espiritual es real y que nuestra lucha no es meramente física. Efesios 6-12 nos advierte: porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto nos recuerda que lo que poseemos no es simplemente material, sino que puede llevar consigo un significado espiritual. Es nuestra responsabilidad determinar si aquello que tenemos en nuestras vidas nos acerca a Dios o, por el contrario, se ha convertido en un obstáculo. Él desea que vivamos en libertad y que nuestros hogares sean refugios de paz y bendición, pero esa paz no puede coexistir con objetos que han sido empleados con fines oscuros o que llevan una influencia que no proviene de Él. A veces, lo que parece inofensivo puede tener un impacto profundo. No puedes permitir que un simple amuleto, una joya o cualquier artículo que haya sido usado en prácticas que deshonran a Dios ponga en riesgo tu comunión con Él. La solución no es entrar en pánico, sino tomar decisiones con sabiduría y obediencia, como lo hicieron los creyentes en Efeso. Si sabes que en tu casa hay algo que no honra a Dios, ha llegado el momento de actuar. Guardarlo en un cajón o esconderlo no es suficiente. Es necesario deshacerse de ello por completo, orar y cerrar cualquier puerta que haya podido abrirse al enemigo. La bendición de Dios está reservada para quienes eligen caminar en luz y en verdad. Si hasta ahora no habías reflexionado sobre esto, este es el instante ideal para hacerlo. Dios quiere llevarte a un nivel mayor de libertad, pero requiere que tomes la decisión de dar el primer paso. Examina tu hogar, tu vida, los objetos que posees y los regalos que has recibido. Ora y pide dirección al Señor para discernir si hay algo que necesitas soltar. Cuando eliminas lo que no proviene de Dios, abres espacio para sus bendiciones. ¿Estás dispuesto a descubrir qué ha estado interfiriendo en tu vida y recibir la plenitud de lo que Dios tiene preparado para ti? El brillo de una joya puede deslumbrar los ojos, pero lo que muchos ignoran es que hay objetos que, más allá de su apariencia, pueden traer consigo una influencia negativa.
La Biblia nos enseña que no todo lo que parece valioso en el mundo material es beneficioso en el ámbito espiritual. Isaías 2:20 dice: aquel día arrojará el hombre a los topos y a los murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que para adorarlos se había hecho. Esto demuestra que ciertos artículos, aunque costosos, pueden convertirse en una trampa que ata el alma y aleja la presencia de Dios. A lo largo de la historia, la humanidad ha atribuido a las joyas y amuletos un poder que va más allá de su función ornamental. Desde tiempos antiguos, diversas culturas han empleado anillos, collares y talismanes con la creencia de que les otorgaban protección, suerte o incluso poder espiritual. En Génesis 35, 2-4, cuando Dios llamó a Jacob a consagrarse, le dio instrucciones claras: deshacerse de los dioses ajenos y de los pendientes que llevaban consigo. Esto no se trataba solo de una limpieza externa, sino de un acto de purificación espiritual. La conexión entre ciertos adornos y prácticas idolátricas tenía un peso tan significativo que la única forma de eliminar su influencia era deshaciéndose de ellos por completo. El enemigo siempre ha intentado engañar al ser humano, disfrazando la esclavitud espiritual con símbolos de belleza y estatus. En Éxodo, cuando el pueblo de Israel se impacientó en la espera de Moisés, tomó sus aretes de oro, los fundió y fabricó un becerro de oro al que comenzaron a adorar, provocando la ira de Dios. Éxodo 32:4 lo describe así: y él los tomó de sus manos, y les dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Lo que inició como simples adornos terminó convirtiéndose en un objeto de adoración, una desviación que trajo consecuencias graves sobre ellos. La influencia espiritual de las joyas y los amuletos no es un concepto limitado al Antiguo Testamento. En el mundo actual, muchas piezas han sido diseñadas con propósitos ocultos, cargadas de rituales o con símbolos que representan algo contrario a la voluntad de Dios. El enemigo utiliza estos objetos para establecer lazos invisibles en la vida de quienes los portan sin ser conscientes de su verdadera carga espiritual. La Biblia nos enseña en 2 Corintios 6:14, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No se puede servir a Dios mientras se mantienen vínculos con elementos que han sido usados en prácticas que deshonran su nombre. Ezequiel 7:19 nos advierte sobre el destino de aquellos que ponen su confianza en las riquezas materiales y en los objetos de valor con propósitos erróneos: arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día del furor del Señor, no saciarán su alma ni llenarán su vientre, porque fue tropiezo para su iniquidad. La riqueza en sí misma no es el problema, sino la influencia espiritual que ciertos artículos pueden traer cuando han sido empleados con intenciones contrarias a Dios. En Hechos 7:19 se menciona que, al convertirse a Cristo, la gente de Efeso trajo sus objetos vinculados a la hechicería y los quemó públicamente. No los vendieron ni los regalaron, sino que los destruyeron para asegurarse de que su influencia no afectara a nadie más. Muchos de los que habían practicado la magia reunieron sus libros y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon su valor, sumaba 50.000 piezas de plata. Su decisión demuestra que no se trata solo del uso que le damos a un objeto, sino de su propósito original. Dios es claro en su palabra al advertirnos que debemos alejarnos de todo aquello que haya sido consagrado a otros dioses o diseñado con un fin opuesto a nuestra fe. En Deuteronomio 7, 25-26 se nos instruye: las imágenes talladas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás la plata ni el oro de ellas, ni lo tomarás para ti, para que no caigas en ello, pues es abominación para el Señor tu Dios. No traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas destruido como ella. Dios quiere que vivas en libertad y plenitud, pero es necesario que examines tu vida y tu entorno con un corazón dispuesto. Cuando renuncias a lo que no proviene de Él, te abres a recibir todo lo que tiene preparado para ti. Es momento de actuar con sabiduría y obediencia, permitiendo que la luz de Cristo ilumine cada rincón de tu vida. Tu hogar no debe albergar nada que sea considerado anatema. Debes rechazarlo completamente y aborrecerlo, pues trae consigo un peligro espiritual. No se trata solo de evitar la adoración a ciertos objetos, sino también de impedir que se infiltren en tu vida diaria y establezcan un lazo con la oscuridad.
En la actualidad, numerosos amuletos y piezas de joyería se comercializan con promesas de protección, energía positiva o fortaleza, pero en su origen estas creencias provienen de doctrinas alejadas de la verdad revelada en la Biblia. Las Escrituras advierten claramente sobre los tiempos finales y el peligro de apartarse de la fe para seguir enseñanzas engañosas. En 1 Timoteo 4:1 se nos dice que el Espíritu Santo ha revelado que en los últimos días muchos abandonarán la fe y prestarán atención a espíritus de error y doctrinas demoníacas. No todo lo que aparenta ser inofensivo lo es en el ámbito espiritual. Existen numerosos objetos que han sido diseñados con símbolos ocultistas, los cuales representan fuerzas opuestas a la voluntad de Dios. Al aceptar estas cosas, se abre una puerta a su influencia, lo que puede traer confusión y distanciamiento de la verdad. En Zacarías 10:2 se menciona el peligro de confiar en objetos y prácticas que desvían la fe, pues los ídolos han hablado falsedad, los adivinos han visto mentira, han contado sueños engañosos y ofrecen un consuelo vano, por ello el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Cualquier elemento que desplace la confianza del creyente en Dios y la transfiera a un objeto material se convierte en una trampa que lo desvía del camino correcto. El diseño de muchas joyas y amuletos ha sido meticulosamente estructurado con propósitos específicos dentro de prácticas espirituales ajenas a Dios. En numerosas ocasiones, se les otorgan significados que contradicen la fe cristiana, fomentando creencias en la influencia de los astros, en deidades paganas o en energías esotéricas. En Isaías 47:13-14 se advierte contra estas prácticas: «Te has fatigado con tantos consejos. Que se presenten y te salven los que observan los cielos, los que contemplan las estrellas y pronostican el futuro mes a mes. Son como paja, el fuego los consumirá. No podrán librarse de la llama». Fuera de Dios no hay verdadera seguridad, y ningún objeto diseñado con intenciones ocultas puede traer bendición genuina. Es fundamental que cada creyente examine con discernimiento lo que posee y se asegure de que todo lo que entra en su vida glorifique a Dios. En 1 Corintios 10:21 se nos advierte: «No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios». No es posible mantener una relación con Dios mientras se conservan elementos que representan lo contrario a su santidad. Cuando el Señor instruye a su pueblo, lo hace con el propósito de protegerlo, no para privarlo de algo. Librarse de objetos que pueden traer maldición no es una carga, sino una liberación. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en 2 Reyes 11:24, donde el rey Josías, con el deseo de restaurar la relación del pueblo con Dios, eliminó todo aquello que pudiera ser un obstáculo. Josías quitó a los encantadores, a los adivinos, los ídolos y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había encontrado en la casa de Jehová. Su decisión de erradicar todo lo que no honraba a Dios trajo restauración y bendición al pueblo. Cuando se comprende la importancia de lo que se posee, se puede tomar la decisión de vivir en santidad y apartarse de cualquier cosa que pueda traer contaminación espiritual. Dios llama a sus hijos a caminar en la luz, sin cargas ocultas que les impidan recibir su bendición. Desde tiempos antiguos, el enemigo ha utilizado el engaño como su arma más eficaz. No siempre ataca de manera evidente, sino que muchas veces opera de forma sutil, a través de cosas aparentemente insignificantes, pero con un significado espiritual profundo. La Biblia advierte en 2 Corintios 11:14 que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz, lo que significa que no todo lo que parece inofensivo lo es realmente. En la antigüedad, los pueblos paganos fabricaban objetos con la intención de someter a las personas a sus creencias y alejarlas de la verdad. Estos objetos no eran simples adornos o piezas artísticas, sino herramientas de manipulación espiritual que llevaban consigo una carga oculta. Dios, en su sabiduría, prohibió a su pueblo poseer o utilizar tales elementos. En Deuteronomio 7:25-26 se nos da una advertencia clara: las imágenes de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás la plata ni el oro que las recubre, ni lo tomarás para ti, para que no caigas en ello, pues es abominación para Jehová tu Dios. No introducirás en tu casa cosa abominable, para que no seas maldito. Del todo lo aborrecerás y lo desecharás, porque es anatema.
El problema no radica en el material con el que están hechos estos objetos, sino en lo que representan y en la intención con la que fueron creados. A lo largo de la historia, muchas civilizaciones han utilizado figuras y símbolos para atraer fuerzas espirituales y sellar pactos con entidades ajenas a Dios. Los amonitas, moabitas y cananeos tenían imágenes dedicadas a sus dioses, y cuando los israelitas se mezclaban con estas naciones, terminaban cayendo en idolatría al aceptar sus costumbres y objetos rituales. En Jueces 2 y 11 se narra cómo el pueblo de Israel cayó repetidamente en este pecado. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Abandonaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses, los dioses de los pueblos que los rodeaban, a los cuales adoraron, provocando a Jehová a ira. El simple hecho de poseer estos objetos abría la puerta a influencias espirituales que alejaban al pueblo de su propósito. Sin embargo, el poder espiritual de los objetos no se limita a la idolatría explícita. En muchas culturas, se han fabricado estatuillas de criaturas demoníacas, representaciones de sufrimiento o imágenes de la muerte con el propósito de decorar o simbolizar algún concepto. Dios siempre ha instruido a su pueblo a apartarse de todo lo que represente la oscuridad. En Levítico 7 y 31 advierte: no recurráis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo soy Jehová, vuestro Dios. Aceptar un objeto que ha sido diseñado con un propósito espiritual contrario a Dios, sea de manera consciente o inconsciente, establece un vínculo con aquello que representa. La historia de Israel está llena de ejemplos donde la posesión de ciertos objetos trajo calamidad. En 2 Reyes 21, 11-12, Dios condena al rey Manasés por introducir en el templo imágenes y símbolos de otras deidades, provocando la ira del Señor contra Judá. El resultado fue devastador, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha cometido estas abominaciones y ha hecho más mal que todos los amorreos que fueron antes de él, y ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Así dice Jehová: he aquí, yo traigo tal mal sobre Jerusalén y Judá, que todo aquel que lo oiga, le zumbarán los oídos. Dios siempre ha llamado a su pueblo a distinguir entre lo santo y lo profano. Lo que permitimos en nuestras vidas puede afectar nuestra comunión con Él. Debemos examinar todo con discernimiento y asegurarnos de que cada cosa que poseemos glorifique a Dios, evitando cualquier lazo con la oscuridad. ¿Acaso es posible beber de la copa del Señor y, al mismo tiempo, de la copa de los demonios? No podéis participar de la mesa del Señor y, a la vez, de la mesa de los espíritus impuros. La Biblia es clara en cuanto a que no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Desde tiempos ancestrales, las civilizaciones han utilizado estatuillas y objetos esculpidos como símbolos de pactos espirituales. Estos elementos no eran meramente representaciones de deidades paganas, sino que servían como canales a través de los cuales se establecían conexiones con fuerzas sobrenaturales. En Oseas 13:2 se menciona cómo el pueblo de Israel cayó en este error. Ahora añaden a su pecado y con su plata han fabricado imágenes fundidas, ídolos según su propio entendimiento, obra de artesanos. De ellos dicen: los que sacrifican, besen los becerros. Dios condenó estas prácticas porque sabía que estos objetos desviaban la devoción de su pueblo y lo apartaban de la verdad. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, se llevó consigo grandes riquezas, pero Dios tuvo que purificarlos antes de permitirles entrar en la tierra prometida. Todo lo que habían tomado de los egipcios debía ser sometido a un proceso de santificación. En Números 31:23 se explica con claridad: todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar y quedará limpio, sin embargo, será purificado con las aguas de purificación. Y todo lo que no pueda resistir el fuego, lo haréis pasar por agua. Esto demuestra que la limpieza espiritual no es un mero simbolismo, sino una instrucción concreta de Dios para preservar la santidad de su pueblo. Cada objeto tiene una historia y, en el ámbito espiritual, la ignorancia no es una justificación. Oseas 4:6 advierte con severidad: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Dios llama a su pueblo a actuar con sabiduría, a discernir lo que permite en su vida y a rechazar aquello que pueda convertirse en un obstáculo en su relación con Él. No se trata de supersticiones ni de miedos irracionales, sino de obediencia y sensibilidad espiritual.
Un simple obsequio puede ser mucho más que un presente inofensivo. En ocasiones, puede ser una puerta abierta a la opresión, un vínculo con algo que no proviene de Dios. La decisión de examinar lo que se recibe y eliminar aquello que no honra al Señor es un acto de fe y obediencia que trae libertad y restauración. Desde tiempos remotos, la vestimenta ha sido más que una simple necesidad material, ha representado identidad, propósito y consagración. En la Biblia, Dios estableció normas específicas sobre cómo debía vestirse su pueblo, no solo como una señal externa, sino porque entendía que la ropa podía tener una conexión espiritual. En Números 3 y 38, Dios ordenó a los israelitas usar flecos en sus vestiduras como un recordatorio constante de sus mandamientos, para que no se desviaran detrás de sus propios deseos. La ropa no es neutral en la esfera espiritual, puede ser un símbolo de consagración a Dios, por el contrario, un vínculo con influencias contrarias a su voluntad. A lo largo de las Escrituras, encontramos ejemplos en los que la vestimenta marcó una diferencia crucial en la relación entre Dios y su pueblo. En Génesis 35, 2-4, cuando Jacob se preparó para encontrarse con Dios en Betel, instruyó a su familia a deshacerse de los dioses ajenos y a cambiarse de ropa. No bastaba con abandonar los ídolos, era necesario un cambio completo, incluso en su vestimenta, porque sus prendas podían estar contaminadas por su asociación con prácticas paganas. Dios exigía pureza total. La misma idea se refleja en Zacarías 3, 3-4, cuando el sumo sacerdote Josué estaba delante del ángel del Señor con vestiduras impuras. Dios ordenó que le fueran quitadas y que fuera vestido con ropa limpia, simbolizando una restauración espiritual. A lo largo de la historia, la vestimenta ha sido utilizada como un medio de influencia en el ámbito espiritual. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes de las religiones paganas usaban túnicas específicas para sus rituales, y en el Nuevo Testamento, Jesús advirtió sobre los escribas y fariseos, quienes amaban vestir ropajes largos para aparentar santidad, aunque sus corazones estaban lejos de Dios. La ropa no solo cubre el cuerpo, sino que también comunica algo en el mundo espiritual. En Apocalipsis 19, 8 se describe a los santos vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente, lo cual simboliza la justicia. Cada prenda que una persona usa puede estar ligada a un propósito, ya sea de santidad o de corrupción. El problema surge cuando la vestimenta deja de ser solo una cuestión estética y se convierte en un canal de influencia espiritual. En muchas culturas, la ropa ha sido utilizada en rituales, en pactos y en consagraciones a deidades ajenas al Dios verdadero. Isaías 3, 16-24 relata cómo Dios reprendió a las hijas de Sión por su vestimenta ostentosa, cargada de adornos y símbolos que reflejaban la arrogancia de sus corazones. Como consecuencia, en lugar de fragancia recibirían hedor, en lugar de cinturón, una cuerda, y en lugar de elegancia, desolación. No era la vestimenta en sí lo que traía juicio, sino lo que representaba en el ámbito espiritual. En los tiempos bíblicos, los reyes, sacerdotes y profetas eran identificados por sus vestimentas. El manto de Elías era reconocido como una señal de su autoridad profética. Cuando Eliseo lo tomó, recibió la unción que había sobre su maestro. De igual manera, las vestiduras del sumo sacerdote tenían un diseño específico ordenado por Dios, porque cada detalle tenía un significado espiritual. Éxodo 28, 2 declara que las vestiduras de Aarón debían ser para honra y hermosura, lo que indica que no eran simples prendas, sino instrumentos de santificación. Cuando se habla de vestimenta con carga espiritual, no se hace referencia solo a atuendos asociados a cultos paganos. A lo largo de la historia, han surgido modas y estilos diseñados con propósitos que van en contra de la voluntad de Dios. Muchas prendas y accesorios incluyen símbolos ocultos que representan ideologías, creencias o prácticas espirituales que no provienen de la verdad. Deuteronomio 22, 5 prohíbe que un hombre use ropa de mujer y viceversa, estableciendo que la confusión en la identidad es una abominación. Esto demuestra que la vestimenta puede ser un medio para alterar el orden divino. En Hechos 7 y 12 se menciona que los paños y delantales de Pablo eran llevados a los enfermos y estos eran sanados, lo que demuestra que incluso un simple tejido puede ser un canal de transmisión espiritual. Si Dios puede utilizar un pedazo de tela para manifestar su poder, el enemigo también puede valerse de prendas para establecer influencias en la vida de las personas.
En muchas ocasiones, las vestimentas han sido empleadas en ceremonias ocultistas, en rituales de iniciación y en prácticas de consagración a fuerzas opuestas a la voluntad divina. La vestimenta es un reflejo de la identidad espiritual. Cuando los soldados echaron suertes por la túnica de Jesús en la cruz, lo hicieron porque su prenda era valiosa, tejida de una sola pieza. En Marcos 5, 27-28, la mujer con flujo de sangre tocó el borde del manto de Jesús y fue sanada, lo que muestra que incluso su vestimenta llevaba un poder que trascendía lo físico. Si la ropa puede ser un canal de bendición, también puede serlo de maldición cuando ha sido usada con propósitos contrarios a la voluntad de Dios. A lo largo de la historia, el ser humano ha enfrentado constantes pruebas en su relación con la riqueza y los bienes materiales. Lo que en un principio puede ser concebido como una bendición, cuando se emplea de manera incorrecta, puede convertirse en una trampa que desvía el propósito original de Dios. En la Escritura se presentan múltiples ejemplos de cómo los bienes otorgados con un propósito divino han sido mal utilizados, transformándose en instrumentos de corrupción y pecado. Un claro ejemplo de esta situación se encuentra en la forma en que la ciudad, en lugar de honrar a Dios con los ornamentos y recursos que Él le había provisto, los utilizó para pervertirse y aliarse con otras naciones. Lo que debía ser una muestra de favor se convirtió en motivo de condenación debido a su mal uso. Cuando Dios reviste a su pueblo con vestiduras de justicia, lo hace con la intención de marcar una diferencia respecto al mundo. Isaías 61, 10 expresa: «Me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas». La vestimenta en el ámbito espiritual no es un mero aspecto externo, sino un reflejo del estado interior de la persona. Aquello que alguien viste, lo que acepta en su vida y lo que permite entrar en su entorno puede ser tanto una fuente de bendición como una puerta abierta a la opresión y el engaño. El dinero y las posesiones han sido desde tiempos antiguos una de las pruebas más grandes para la humanidad. Dios ha advertido reiteradamente sobre el peligro de aferrarse a riquezas que no provienen de Él. En Ageo 2, 8 se declara: «Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos», recordando que toda verdadera prosperidad tiene su origen en Él. Aceptar bienes provenientes de fuentes impuras puede traer consecuencias espirituales graves. La historia está llena de ejemplos en los que la riqueza ha sido utilizada como herramienta de manipulación y traición. Judas Iscariote vendió a Jesús por 30 monedas de plata, un precio ínfimo para una traición de tal magnitud. Sin embargo, aquel dinero no le trajo paz ni satisfacción. Mateo 27, 5 relata que, consumido por la culpa, Judas arrojó las monedas en el templo y luego se quitó la vida. Incluso los sacerdotes reconocieron que ese dinero estaba contaminado, por lo que decidieron usarlo para comprar un campo destinado a enterrar extranjeros. Aquellas monedas, manchadas por la injusticia, no podían ser empleadas para el bien. La Biblia advierte en numerosas ocasiones que la riqueza obtenida de manera fraudulenta nunca conducirá a la paz ni a la prosperidad genuina. En Proverbios 10, 2 se nos dice: «Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de la muerte». Dios no solo observa la cantidad de lo que se recibe, sino también la procedencia y la intención con la que se maneja. En Josué 6 y 18, cuando el pueblo de Israel conquistó Jericó, se les ordenó no tomar para sí nada que estuviera destinado a la destrucción. Sin embargo, Acán desobedeció, escondiendo en su tienda plata, oro y un manto babilónico. Como consecuencia de su desobediencia, el pueblo fue derrotado en la siguiente batalla, y la maldición cayó sobre él y su familia hasta que fue completamente eliminado. Este evento nos muestra que los bienes obtenidos ilícitamente no solo afectan al individuo, sino que pueden traer consecuencias sobre su entorno y descendencia. En el Nuevo Testamento, encontramos otro caso similar en Hechos 8, 18-20, donde Simón el mago intentó comprar con dinero el poder del Espíritu Santo. Creía que los dones de Dios podían adquirirse como una mercancía, pero Pedro lo reprendió con dureza: «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero». La riqueza mal usada o adquirida con intenciones incorrectas no solo es rechazada por Dios, sino que puede atraer juicio sobre quien la posee.
Desde el Antiguo Testamento, Dios dejó claro que no todo dinero es aceptable ante Él. En Deuteronomio 11 y 18 se establece: no traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios tanto lo uno como lo otro. Esto demuestra que no toda ganancia es bienvenida ante los ojos de Dios y que algunas riquezas pueden traer contaminación espiritual en lugar de bendición. Otro ejemplo contundente se encuentra en la historia de Ananías y Safira, narrada en Hechos 5. Ambos vendieron una propiedad y fingieron entregar todo el dinero a los apóstoles, cuando en realidad retuvieron una parte para sí mismos. Pedro les dijo: no has mentido a los hombres, sino a Dios, y al instante cayeron muertos. No fue la cantidad de dinero lo que los condenó, sino su intento de engañar y manipular en la obra de Dios. Esta historia es una advertencia sobre la seriedad con la que Dios considera la honestidad y la pureza en el manejo de los bienes materiales. En muchas ocasiones, objetos de valor han sido utilizados en rituales dedicados a deidades ajenas al Dios verdadero. En Oseas 2:8, Dios reprocha a Israel por haber tomado la plata y el oro que Él les dio y haberlos empleado para la idolatría, convirtiendo lo que debía ser una bendición en un instrumento de pecado. Cuando alguien recibe bienes que han sido consagrados a prácticas contrarias a la voluntad de Dios, puede estar permitiendo que esa influencia entre en su vida. Por esta razón, el pueblo de Israel tenía instrucciones precisas sobre qué hacer con las riquezas de los pueblos paganos que conquistaban. En Deuteronomio 7:25-26, Dios ordena destruir completamente los ídolos y no tomar para sí la plata ni el oro de ellos, para que no se convirtieran en un tropiezo. Dios sabía que las riquezas podían ser utilizadas como un medio para desviar el corazón de su pueblo, convirtiendo lo que parecía una bendición en una causa de ruina. La relación entre el ser humano y la riqueza siempre ha sido una cuestión del corazón. En Mateo 6:24, Jesús advierte: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No es el dinero en sí mismo el problema, sino la actitud que se tiene hacia él y la influencia que ejerce sobre el corazón. Un claro ejemplo es la historia de Giezi, el siervo de Eliseo, quien, movido por la codicia, decidió engañar a Naamán para recibir el dinero y las prendas que su maestro había rechazado. Como castigo, la lepra de Naamán cayó sobre él y su descendencia para siempre. 2 Reyes 5:27. En Apocalipsis 3:17, Jesús reprende a la iglesia de la Odisea diciendo: porque tú dices: yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La confianza excesiva en la riqueza material puede cegar el entendimiento y generar una falsa sensación de seguridad. La historia del joven rico en Mateo 19:16-22 ilustra cómo las posesiones pueden convertirse en un obstáculo para seguir a Dios. Cuando Jesús le pidió que vendiera todo y lo diera a los pobres, se marchó entristecido porque tenía muchas riquezas. Las Escrituras son claras al advertir que no toda riqueza es bendecida por Dios. En Santiago 5:1-3 se nos dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. El dinero puede ser una bendición o una maldición, dependiendo de cómo se adquiera y se utilice. Dios nos llama a manejar con sabiduría lo que recibimos, asegurándonos de que cada posesión glorifique su nombre y sea un canal de bendición y no de destrucción.